¿Cómo están, banda? Sean bienvenidos al podcast perdido. Y esta semana tenemos un capitulazo. Pero antes de llegar al capitulazo, ¿cómo ves si mandamos saludos, no? Nos han estado mandando muchos saludos en los capítulos. Recuerden, si quieren que los saludemos en los capítulos, tienen que dejar su saludo en el capítulo del jueves, ¿no? Ya sea en el chat. Pues en este, ¿no? Sí, en este capítulo, en los capítulos de los jueves. Ya sea en el chat o en los comentarios del capítulo. ¿Quién tenemos por ahí? Fíjate, aquí tenemos a Laura Cecilia Cruz Ortiz. Saludos, Laura, ¿cómo estás? Saludos, ella ya se unió como miembro testigo. Ya estamos preparando el contenido exclusivo para miembros. Pero ojo, hay que enfatizar un poco con el contenido exclusivo. El contenido exclusivo va a ser explícito, güey. Sí, ¿no? Eso sí, por eso precisamente. Así que pues si tienen ustedes la costumbre de ver el podcast perdido acompañado con su familia y quieren pagar para el contenido exclusivo, pues no lo vean con su familia, véanlo. Pues traten de ustedes también ser ese filtro de ese contenido, porque la intención del contenido es mostrar todo aquello que YouTube no nos permite mostrar en el contenido convencional, ¿no? Vamos a subir completa la entrevista a Wanda Leput. Obviamente nosotros la vamos a leer porque viene en una revista francesa. Y también vamos a hacer un segundo capítulo con todo lo que tiene que ver con NLF, Not Limit Fund, que fue una pieza fundamental para el cierre del capítulo de las películas snuff. Entonces, para aclarar, mi querida banda perdida, el contenido exclusivo es, como dije, es muy explícito. Es muy explícito, ¿no? Entonces, pues vámonos. Es un contenido para adultos prácticamente, ¿no? Sigue, ¿qué otro tenemos? Otro saludote a Gaby Cortés Montalvo. Ella está muy presente en el grupo del podcast, sí, así es. Únanse al grupo del podcast perdido, ¿quién perdió el podcast? Y para que ahí vean memes, videos y de todo, se pone sabroso el desmadre entre semana. Sí, Alan Yoshuama Bedoya. Mucho gusto, Alan. ¿Qué más tenemos aquí? A Ariel Aguilar, saludos Ariel, él ha estado comunicándose también ahí en el grupo. Pero en especial, pero en especial a su hija Montserrat Aguilar. Muchas gracias por vernos, acompañado de tu padre, y muchos saludos, Montserrat, gracias por vernos. Saludos a todos. ¿Quién más tenemos por acá? No veo. Agustín desde Chile. Un saludo a Chile, muchas gracias por vernos. Nos sigue mucha gente, ¿no? De Chile, de Colombia y de Perú. Ecuador. Muchas gracias por vernos. Y Chile, muchas gracias. Por cierto, ¿un oso de peluche sigue siendo su presidente? Eso yo lo vi en 31 minutos. Por favor, pónganmelo en los comentarios. Vigilancia Saturno, saludos hasta Perú. Saludos allá a Perú también. Vigilancia Saturno, muchas gracias por vernos. Saludos hasta Perú, mi hermano. Oscar López, que siempre está ahí pendiente. Por ahí tenemos... de hecho, Oscar López acaba de poner en el grupo la cronología completa de la saga de Dune. Sí. Que fue un tema muy... Que hablamos en el live. En el live, por cierto. No olviden conectarse a los live todos los viernes a las 10 de la noche para que nos comenten. Todos los lives tienen un tema, así que se pone sabroso. A Hugo Alberto, especial saludo porque él está desde el día 1. ¿Sí? Cuando apenas éramos 6, y de esos 6, 4 éramos nosotros. Sí, entonces él era el extra, ¿no? Porque éramos tú, yo, mi esposa, tu esposa. Entonces, Hugo Alberto, muchas gracias por seguirnos desde un principio. Tú eres de los que vio toda nuestra Lost Media hablando de cómics, así que espero que cuando abramos el segundo canal nos sigas apoyando, mi querido hermano. Un abrazo hasta donde sea que estés. Igual para Santos Ramón, igual allá en Perú, en Lima, saludos. Ok, muchos saludos a Perú. Armando Bautista de Sonora. A Sonora también, muchas gracias. Y muchas gracias por vernos, muchos saludos. Y pues es todo lo que tenemos esta semana. Bueno, muchas gracias a todos aquellos que nos mandan saludos, a todos los que nos siguen desde cualquier parte del planeta. Muchas gracias por tomarse este tiempo por vernos. Nosotros somos el podcast perdido y corre la Furcio. ¿De qué me vas a hablar hoy, mano? Porque me parece que nadie le atinó, ¿verdad? Nadie le atinó. Dentro de las dinámicas que hacemos en los lives o en el grupo, tú pusiste, ¿no? A ver quién le atinaba a un suceso ocurrido un 31 de agosto, fecha en la que sale este capítulo. ¿Así es jueves? ¿Es jueves o es viernes? No, miércoles. Miércoles. Bueno, por aquí andamos, por esas fechas. Bueno, pero, ¿cómo se llama?
¿Nadie le atinó? Nadie le atinó. La semana antepasada, platicamos acerca del libro ruso de razas extraterrestres. Ajá, por ahí, sí. Ajá, la semana pasada, por cuestiones laborales, no pudimos subir capítulo y nada más hicimos el live el viernes. Exactamente. Esta semana, en vez de aventar la segunda parte del libro ruso, te voy a sacar este tema porque se cumplen 25 años de ese suceso. Ok. ¿No? ¿Te parece si comenzamos? A ver, arráncate porque yo estoy muy, muy intrigado. Bueno, ahí te va, mira. La madrugada del 31 de agosto de 1997. 97, güey, no hace mucho. Diana Frances Spencer, la princesa de Gales, murió a causa de las heridas que sufrió en un accidente automovilístico en un túnel en París. ¿Fue en París? En París, en el Puente de las Almas en París, ahí en el río Sena. Lady D. Lady D. Y en el puente, ¿cómo se llama el puente? El Puente de las Almas. El puente, o sea, Lady D murió en el Puente de las Almas el 31 de agosto de 1997. Del 97. No, todo esto se suscitó desde la noche del 30 de agosto. Ya cuando ella muere en la madrugada del 31 de agosto de 1997. Me parece que muere en el hospital, ¿no? Así es, ahorita te voy a platicar más o menos un poco de su biografía, las teorías que existen alrededor de su muerte. Ajá. Y pues a conocer un poco de quién era la princesa Diana. Ok. ¿No? En ese accidente, muere Dodi Al-Fayed, que era su pareja en ese momento, muere el conductor del Mercedes-Benz, Henry Paul, y muere su guardaespaldas. Sí. ¿No? Ellos murieron ahí en el lugar derivado de sus heridas desde el accidente, y Diana muere en el hospital. Sí. Ahí en París, muere unas horas después. ¿Nadie sobrevivió de los que iban en el carro? No, ¿nadie? Sobrevivió el guardaespaldas. Pero él era el único cabrón que traía cinturón de seguridad. Ajá. Y ese cabrón estuvo en coma como por 15 días. Ya cuando por fin logra salir del coma, este cabrón lo que dice, y es algo muy común en ese tipo de accidentes o en ese tipo de lesiones, él solamente recuerda haber salido del hotel y entrar al carro. No tiene ningún recuerdo más. Ah, pero sí por ahí anda todavía. Sí. Ajá. Ay, entonces, es que, híjole, es que todo el caso de Lady, güey, se presta mucho a miles de especulaciones y miles de teorías conspirativas. Güey, es que aquí en este podcast, güey, somos un podcast de ficción, de historia y todo, pero las teorías conspirativas tienen un particular puesto dentro del podcast porque hay muchas que están tan bien elaboradas y tan bien realizadas que vale mucho la pena retomarlas, ¿no? Aunque pueden caerse algunas o así. Y creo que el caso de Lady D es uno de los que más teorías conspirativas podemos sacar, güey, y bien deliciosas, mano. Hay muchísimas, ¿no? Por ejemplo... Y sobre todo porque soy un ponqueto que odia la realeza, güey. Entonces, fíjate, vamos a retroceder un poco en el tiempo, no tanto, no vamos a retroceder a los 70s. Okay. En los 70s Inglaterra estaba sufriendo una crisis económica muy cabrona, al grado que ya los mineros estaban entrando en huelga. Había muchos problemas de trabajo, mucha pobreza empezaba a existir en todo lo que es la Gran Bretaña. Por Margaret Thatcher, me parece. Esa ya es de los 80s. Entonces toda esta situación empieza a crear un ambiente de inestabilidad en Inglaterra principalmente, y es cuando empiezan a surgir movimientos que están en contra de seguir manteniendo a la realeza. Como debe de ser. Ajá. No, porque dicen, güey, nosotros nos está cargando la chingada y la realeza sigue ostentando gastos increíbles e innecesarios. Toda la realeza es absolutamente innecesaria. Sí, hasta la fecha. Pero en ese momento ya se empieza a generar todo este tipo de cuestiones, ¿no? La reina tenía a su hijo Carlos, a Edward y al otro cabrón, no me acuerdo, el que estuvo involucrado con Jeffrey Epstein. Al pedófilo. Ajá. Entonces Carlos, digamos que toda la atención estaba centrada en Carlos. Era el mayor, ¿no? Porque era el mayor y era el que iba a suceder a la reina en el trono. Bueno. Porque desde hace 40 años, 40, casi 50 años, pues se está esperando a que la reina es lo que te digo, yo creo que se va a deje morir el trono. Se va a morir primero Carlos que su jefa, ¿no? Sí. Entonces Carlos en los 70s era todo un desmadre, andaba... Pues como todo joven, ¿no? Ese güey andaba en los 20 y andaba echando desmadre por todos lados. Ajá.
¿no? Salía a los clubes nocturnos, se le relacionaba con mujeres casadas. Al final se queda con una mujer que estaba casada, Ajá. güey, ¿no? Entonces, empieza todo este desmadre con Carlos y toda la gente está viendo que la realeza pues realmente no está aportando nada, güey. Y que el país está sumergiéndose en una crisis económica muy cabrona. Esos cabrones de ostentosos, güey. Ajá. Entonces ya por los 80 es cuando ya la reina decide y es cuando entra Margaret Thatcher con su política de no generar trabajos. Empieza a acrecentar el descontento social. Cuando se empieza a acrecentar el descontento social, la reina o la corona inglesa busca la forma de crear una estabilidad en el país. ¿Y cómo buscan esto? Trayendo a la corona una imagen nueva, una imagen refrescante. Híjole, ¿crees que todo el pedo de Diana haya sido puro marketing? Era puro marketing. Ahora, haciendo un pequeño paréntesis, durante esas 2 décadas es cuando se empiezan a gestar todos estos movimientos góticos y punks, güey, ¿no? Así es. Por todo este descontento hacia la realeza y hacia la opulencia, ¿no? Ajá. Porque, pues sí, o sea, Europa vivió, la tenemos muy romantizada, pero esos cabrones tampoco pasaron décadas sin tener que tragar, güey, llenos de piojos, todo ese pinche pedo, güey, ¿no? Aquí realmente no se ha dado una crisis tan cabrona históricamente, a menos, bueno, al menos en las grandes ciudades, ¿no? Pero esos güeyes sí la sufrieron bien cabrón, ¿no? Tenemos todo el post-punk, ¿no? Con todas estas, toda esta estética de gabardinas y de la ropa asteric y todo ese tipo de pedos, pero era porque era la ropa más barata y era la que te protegía era en ese momento todo, como dices tú, el post-punk buscaba representar cómo se encontraba el país en ese momento. Ajá, y por eso vestían así, porque esas eran las ropas de los pobres, güey. Se veían formales, pero es que así era la ropa del más jodido, ¿no? De repente sale el movimiento skinhead, porque es cuando empiezan a llegar un montón de gente indocumentada en plena crisis, ¿no? Migrantes de Jamaica y todo ese pedo, y se crea el movimiento skinhead y el uso de las botas y todo ese pedo, ¿no? Que hoy por hoy haya gente que use botas Dr. Martin, supuestamente botas obreras, pero que cuestan lo de 2 meses de trabajo de un obrero, es sumamente ridículo, güey. Las botas Dr. Martin son una estupidez ahora. Pero es cuando nace el movimiento skinhead y después del movimiento skinhead empieza a popularizarse el movimiento punk. El movimiento punk sí es contracultural y sí está en contra directamente de la monarquía, güey, del Estado que mantiene a estos parásitos, ¿no? El movimiento skinhead está muy a favor del movimiento obrero y los punks se radicalizaron y dijeron, es que no puede ser que exista esta mierda, güey. Por eso los Sex Pistols tocan God Save the Queen, tirándole mierda a toda la monarquía, ¿no? Pero bueno, es el paréntesis. Entonces, bueno, esa es la cuestión que estaba pasando en Inglaterra en esa época. Sí. En 1975 es cuando Carlos conoce a Diana. Es cuando por primera vez ve a Diana. Carlos salía con Lady Sarah Spencer, que era la hermana mayor de Diana. Ajá. En ese momento Diana tenía 16 años y Carlos ojo, ¿no? Tenía 29. ¿Tantos años se llevaban? Sí, ¿verdad? Sí, nada más para que veas, ya sabemos qué tipo de costumbres tiene la realeza. Sí, no, o sea, ¿no? Sí, absolutamente. Entonces Diana tenía 16 años, Carlos tenía 29. En ese momento Carlos salía con Lady Sarah Spencer, la hermana de Diana. La hermana mayor. Y era la que se tenía ideado que fuera la princesa de Gales. La que estaba contemplada para ser la princesa. Así es. Entonces, pues llevaron ahí toda la relación hasta 1977. En 1977 es cuando ya empiezan a tener un contacto más cercano, porque Lady Sarah Spencer en una entrevista declaró que ella no estaba tan segura de casarse con Carlos. Porque me parece que durante todo este pedo Carlos ya conocía a la que es hoy su esposa, güey. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Camila Parker Bowles. Ajá, ella la conocía, ¿no? Sí, ella es de toda la vida. Mira, yo me he echado una telenovela, muy famosísima y buenísima. The Crown. Que se llama The Crown, güey. Que The Crown no es más que una telenovela, güey, de Netflix, ¿no? Que habla sobre la realeza, ¿no? Sí. Y ahí te hablan que Carlos desde muy morrito conocía a esta morra. No más que esa morra pues le gustaba el desmadre, güey, no lo pelaba. Y fíjate, en ese momento te digo que, por ejemplo, Carlos
y Camila tenían la misma edad. Sí. Entonces, en ese momento, la reina Isabel le prohibió a Carlos que esposara a Camila, porque Camila era una mujer de su misma edad, con educación, independiente. Y más desmadrosa. Y deja tú lo desmadrosa, sino que la reina consideraba que Camila era una persona independiente que iba a ser contraria a la corona. Hijo, es que ya desde ahí... Entonces, cuando esta Sara dice que no está segura de casarse con Carlos, es cuando ya la corona se empieza a mover todo el desmadre, de también evitar que Sara llegue a convertirse en princesa. Okay. Es cuando Carlos ya fija su mirada en Diana. Yo creo que es cuando, lejos de que Carlos fijara su mirada en Diana, yo creo que hubo un entramado para distraer a Carlos y su mirada la fijara en Diana. Yo sí siento... Porque la reina lo que quería era una mujer, una señorita joven, ingenua y sumisa. A que pudiera moldear. No, que pudiera moldear a como ella quisiera. Mira, yo sí creo completamente que toda la vida entera de Carlos ha sido, ¿cómo se llama? Ha sido una especie de Truman Show. Ajá. En donde el director es la reina Isabel, güey. Yo siento que toda la vida de Carlos, güey, ha sido... La vida de Carlos es una película donde él no es el protagonista. Ajá, güey. Ajá. Y cuya dirección está a cargo de la reina, güey. Ajá, de Enrique Segoviano. De Enrique, sí, en la dirección, la reina Segoviano. Yo siento eso, güey, que toda la vida de este pobre imbécil, güey, ha sido manipulada por medio de la reina, porque en la telenovela The Crown te ponen, güey, que realmente Carlos es el hijo menos favorito de la reina, güey. Es al que menos quiere. ¿Por qué? Porque no ve... Mira, en la serie de Netflix se preocupan mucho de enmascarar este punto, ¿no? Y tal vez sea yo un poco políticamente correcto, pero lo voy a decir tal cual. En la serie te estipulan mucho, y en muchos libros te estipulan, que la reina Isabel no quiere tanto a Carlos porque en Carlos no ve a un hombre. No ve, por ejemplo, el esposo de la reina Isabel, ¿cómo se llama? El archiduque Felipe. Ajá. Ese güey era un macho, güey. Era un ojete y era un macho, güey. Un cabrón con las mujeres, güey. Un güey chingón hasta para los madrazos y todo el pedo. Y nada de los atributos que le atrajeron a la reina Isabel de Carlos, su esposo, los tiene su hijo Carlos, güey. O sea, hasta cierto punto, en ciertos libros y en la serie lo retoman un poco, pero lo disfrazan. La reina Isabel no ve en su hijo a un rey, güey, a un hombre. Ajá. Así lo voy a poner porque así se manejan ellos, ¿no? Ajá. Entonces, no ve entonces es su hijo menos favorito, cabrón. Entonces, yo sí siento que toda la vida de este pobre idiota es una obra de teatro que escribió la reina Isabel. Sí, y que este güey muy pocas veces en su vida ha tenido decisión y voz y voto en su propia vida, y yo creo que con Lady Di lo vamos a ver, ¿no? Pero yo también creo eso, ¿no? Que su vida es una película en la que él no es el protagonista, sí, nunca siempre es alguien más. Nunca antes mejor dicho, cabrón. Sí. O contrario a lo que se piensa, Diana no venía de una familia pobre, no era una doncella. No era la plebeya. No era la plebeya que se creía. Yo sí me acuerdo que en los medios era la princesa Diana la veían como la clásica historia de Disney donde el príncipe se enamora de una plebeya, ¿no? Ajá, no, pero... eso era completamente falso. Su padre era el 8º conde John Spencer y su familia había pertenecido a la realeza durante generaciones. Entonces la imagen que se tiene de Diana como la princesa del pueblo es porque a los 17 años ella dejó todo para irse a vivir a Londres. Ajá. Se fue a vivir a Londres en un pequeño departamento con otros 7 cabrones. Okay. ¿No? Y consiguió consiguió diferentes trabajos en los que fue mesera, niñera, limpiaba casas, así como se fue a vivir a la Condesa, ¿no? Con otros 7 cabrones. Ajá. Entonces por eso se tiene esa imagen de Diana. Pero ¿no? En realidad ella siempre vino de alcurnia y abolengo, sí, ¿no? Sí, así es. Entonces Diana, por ejemplo, tampoco en la escuela era muy hábil. No era sí, no, es que es en cuanto a lo académico no era destacada. Ella destacaba en las artes, en las humanidades y en el deporte. Y en el marketing. Y algo que trató de inculcar a sus hijos y que fue uno de los problemas
que trajo Diana para la corona. Ahorita vamos a llegar a todo eso. Ok. Entonces te digo que en 1977 es cuando ya empiezan a tener relación, porque se van a un viaje de cacería y es donde ya Carlos empieza a tener un poco más de relación con Diana. Y a partir de lo que había dicho Sara es cuando le empiezan a hacer a un lado. Y es ya después, en 1980, una de las mayores figuras paternas de Carlos era su tío, que había sido archiduque, sí, archiduque de la India. No recuerdo cómo se llama este señor, pero era el que era su mayor figura paterna, además de su padre, ¿no? Entonces este tío era el que lo aconsejaba sobre las mujeres, cómo tratarlas, cómo llevarlas, contrario a lo que tú comentabas de su papá, que su papá era un cabrón con las mujeres, el tío era un poco más, digamos que era más galante, ¿no? Ajá. El cabrón. Entonces en 1980 el tío de Carlos muere y es cuando Diana empieza a tener ya la relación más cercana con Carlos y Carlos siente toda esa cercanía de Diana, toda esa estima, la ve reflejada en ella, ¿no? Ya se siente un poco más en contacto con ella. Okay. Y es a partir de ese momento en el que ya empiezan a tener una relación. Y es a partir de este momento donde empieza todo lo vertiginoso en la vida de Diana. No duró a lo mucho 10 años. Okay. Entonces también es algo muy cabrón en todo eso, ¿no? En 1981 Carlos le pide matrimonio a Diana, ¿no? Y aunque al principio no quería porque sabía la chinga que era todos los protocolos y todas esas mamadas de la corona, Ajá. Diana terminó aceptando. Híjole, es que sí es un pinche desmadre, ¿no? No, ella conocía, pues toda la vida, te digo, vivieron cerca de la realeza. Sí. No eran realeza prácticamente. Ellos eran también realeza, ¿no? Entonces conocía todos los protocolos y conocía cómo era la reina. Yo creo también por eso mismo ella durante un rato se desafanó de todo ese pedo, ¿no? Que es cuando se va a Londres sola y a trabajar y a echar o sea, a querer tener una probada de la vida real, porque ella creció dentro de la realeza. Güey. Sí. Entonces ya el 29 de julio de 1981 es cuando Diana se casa con Carlos en la Catedral de San Pedro, ahí en Londres, que fue una boda, pues la boda más importante que ha existido en la historia, vista por 700 millones de personas alrededor del mundo. Creo que 1 milloncito más que la de Lucerito y Mijares. Yo creo que esas son, dentro de las 3 bodas épicas, es la de la princesa Diana, la de Lucerito y Mijares y la de Thalía, güey, porque hasta estuvo Michael Jackson. Veía mucha televisión yo, güey, la verdad. Y te digo que, por ejemplo, toda la rebeldía que estaba presentando Diana empieza aquí, güey. Y es donde ya la reina dice, hijo, qué pendeja, la cagamos. Porque cuando están dando los votos matrimoniales, Diana cambia la frase. Cambia los votos. Ajá. En la parte en la que dice que debe de obedecer y respetar a su marido, eliminó el obedecer. Ok, ese pequeño cambio es brutal, güey, porque todo es un protocolo estudiado durante décadas, todo está puesto así a la milésima y que cambies una palabra es un movimiento completamente significativo y es algo completamente transgresor, güey. Ajá, el cambiar, el obedecer. Ya después de la boda de Diana hubieron otras 2 bodas reales, ¿no? De Sarah Ferguson y no me recuerdo la otra, y ellas regresaron al obedecer y al obedecer al marido, pero cuando se casa William con Kate Middleton, elimina el obedecer. Él también. Y cuando se casa Harry con Meghan Markle, ella también vuelve a eliminar el obedecer, curiosamente, los hijos de Diana. Los hijos de Diana, es que no sé si traigas también en una entrevista el hijo mayor habla al respecto de lo que le advirtió su madre. Ajá. No sé si bueno. Pues sí, precisamente por eso ellos decidieron abandonar todo y vámonos a Canadá. Sí, es que, ay, güey, hay mucho pedo alrededor, pero apenas estamos entrando a esto, ¿no, güey? Entonces Diana, güey, como que sí se mareó a todos. Y ya al momento de los chingadazos dije, mira, esta soy yo y voy a quitar a obedecer. Y es que ya que podía hacer la corona, güey, ya le habían quitado 2 morras a Carlos, güey. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué Diana hizo eso? Porque entre los invitados de honor estaba Camila Parker Bowles. Sí, es verdad, güey. O sea, la amante estaba en primera fila, güey. Es que también Carlos era un mierda, güey. ¿Y qué fue lo que hizo Carlos para tratar de
de contrarrestar esta decisión, Ajá. al momento de cerrar el matrimonio, el beso no fue ahí en el altar, sino fue cuando salieron al balcón, delante de todos los súbditos, lejos de la mirada de Camila Parker, Ajá. donde besó a Diana ya como mujer, como su esposa. Como su esposa. Ajá. Híjole, es que todo, desde siempre, desde el matrimonio, güey, siempre estuvo plagado de puro pinche desmadre, güey. Y mira, Carlos sí podrías decirse que sí era un culero, pero por otro lado, pues es que ese güey no quería a Diana desde un principio, güey. Ese güey quería a la otra morra, nomás que la corona no lo dejaba, güey. Incluso, Entonces, ahí sí como que el término de ojete, híjole. Sí, incluso no creo cuando que se da a conocer la noticia del matrimonio, les hacen una entrevista a Diana y a Carlos en el Palacio de Buckingham. Ajá. Ahí en el palacio le preguntan a Diana, oye, ¿estás enamorado de Carlos? Y ella le pregunta, sí, yo estoy enamorada de Carlos. Y cuando le preguntan lo mismo a Carlos, él dice, pues sí, lo que significa la palabra. Sí, güey, sí. Ajá. Esa, métanse al grupo Quién Perdió el Podcast en Facebook. Vamos a subir ese clip, ¿no? Ajá. ¿Qué te parece? Esa entrevista es igual o más de incómoda que la entrevista de Saúl Hernández con, ¿cómo se llama ese guitarrista? Con con Markovich, ¿no? ¿Sí te acuerdas? Que el entrevistador les pregunta, ¿qué tienen en común ustedes dos? Y el Saúl Hernández, puta, el esqueleto, güey. Así de que ya se cagaban Saúl Hernández y Markovich. Igual de incómoda que es esa entrevista, güey, fue la entrevista, y sí me acuerdo, güey, porque sí, Carlos no quería a esa morra, güey. Dándole a entender que pues no, su mujer es compromiso, güey. Era Camila. Entonces, Híjole. ya después de la boda, Diana se empieza a volver la figura principal de la corona. Sí. Durante la boda hubieron manifestaciones, en Londres se aventaron globos rojos, y es cuando se empiezan a hacer todas las manifestaciones de los mineros, de los diferentes grupos trabajadores. Pero digamos que la mayoría de la población de la Gran Bretaña estaba embelesada, porque les habían dado a una princesa del pueblo. A una supuesta princesa. Ajá. Es que cómo les mama la monarquía. Entonces, la corona, principalmente la reina Isabel, pensó que esto era una solución a todos sus problemas. Algo que a Carlos no le pareció tampoco, porque en los 70s Carlos era toda una figura polémica. Era un desmadre. No, era un desmadre y siempre figuraba en las revistas y siempre estaba en las noticias y en todos lados. El The Sun, güey. Es que es el pinche pasquín. Cuando llega Diana, ya empieza a desplazar totalmente a Charlie y a su jefa, ¿no? Entonces los paparazzis ya nada más están buscando a Diana. En la calle la gente le gritaba y se amontonaba para ver a Diana, y Carlos era totalmente ignorado. Sí, güey, una vez más, como lo dices, güey. Ajá. La vida de Carlos es una película en donde él no es el protagonista, güey. Es que si lo pones desde otro lado, mira, es la monarquía y yo no siento empatía por esos bastardos, güey. Pero si te aterrizas, güey, Carlos también es una víctima, güey. Dentro de las ojetadas que le hizo a Lady Di, lo que quieras, porque ella sí estaba enamorada en un principio. Ajá. Y el enamoramiento le debe haber durado 2 semanas nada más, ¿no? Pero la vida de Carlos, güey, es no mames, güey, los ricos también lloran, güey, porque es una vida y sigue de mierda, siendo güey. Triste, porque yo creo que cuando él ya pensó que se había zafado de ser rey, cuando llega William, se volvió a caer cuando William dice, no, güey, yo no quiero ser rey. Ajá. Sí, porque yo siento que hasta cierto punto Carlos no le interesa ser rey, y dijo, bueno, pues ya crecieron los de esta pinche vieja, que sean ellos. Y de repente claudican antes de cualquier otro pedo, se van a la goma y dice, puta madre, tengo que ser yo. Bueno, entonces Diana del pueblo, o la princesa del pueblo, como fue bautizada por los tabloides ingleses, acaparaba la atención, y la reina no estaba contenta por eso, porque sus acciones reflejarían a la corona. Sí. ¿Cuáles acciones? Ella solía manejar su propio carro. Sí. Desde acciones tan pendejas como esa. Ajá. Hasta la fecha lo sigue manejando. Bueno, pues ya no, güey, pues ya está muerta. No, pensé que estabas hablando de la reina Isabel, porque ella también lo maneja. Perdón. Sí. Pero ok. No, déjalo. Entonces, desde acciones como manejar su propio carro hasta como llevar a sus hijos a la escuela. Sí. Hay una cuestión muy sonada en ese momento, que es cuando Diana lleva a William a la escuela el Día de las Madres. Por protocolo, supuestamente la princesa no podía presentarse, pero ella dijo, pues güey, es mi hijo, ¿cómo no voy a estar en el Día de las Madres?
tengo que acompañar a mi hijo. Entonces ya se hizo todo el movimiento para que Diana estuviera presente ahí. Cuando está presente ahí se empiezan a hacer dinámicas para jugar como carreras. Y son ¿no? estas fotos, ¿no? Ajá. En las que sale ella descalza corriendo. Así es, entonces el protocolo decía que ella no podía participar en eso. Entonces Diana, cuando ve a William todo triste porque William ya le habían dicho que su madre no podía hacer ese tipo de acciones, Diana dijo, a la chingada, vamos a participar. Sí, y sí. Es donde vienen todas esas acciones. Entonces, como te digo, que este tipo de acciones eran las que no le gustaban a la reina, ¿no? Entonces, te digo, eso es un poquito adelantado, ¿no? Pero en 1900... Porque la reina sí mandó al carajo a sus hijos, güey. Sí, sí, sí. Todo lo que hacía Diana, la reina no lo hizo por convicción porque le gustaba ser reina, güey. Ella sí mandó a la mierda a todos sus hijos, güey. Entonces, te digo que todas las acciones que hacía Diana no le gustaban a la reina. Entonces es cuando la reina Isabel exige un heredero. Y es el 21 de junio de 1982 cuando nace William. Ajá. O sea, si te fijas, desde el 80 que empieza todo esto hasta el 82, todo fue pasando muy rápido. Ajá. Porque todo se le salió de las manos a la reina. Sí. No era lo que ella esperaba. Ella esperaba un títere prácticamente. Y se la peló. Alguien sumiso para su hijo y se la peló. Y ya después, el 15 de septiembre de 1984, es cuando nace Harry. De volada. Que de Harry se especula que es hijo de un actor de Estados Unidos. No seas cabrón, güey. De John Travolta. Entonces se especula que él es hijo de un actor de Hollywood. No recuerdo el nombre, te digo quién es. Es que, mira, ¿no? También dentro de toda la relación de estos güeyes se la pasaban engañándose porque Carlos no dejaba de ver a Camila Parker, güey, y siempre estuvo en contacto con ella, güey, no mames. Incluso se llegó a especular que Carlos engañó a Diana y a Camila con la niñera de William. No lo dudes ni por un segundo, güey. Entonces ya para el 84, cuando llega Harry, pues ya Diana ya había tenido un par de relaciones. Incluso en parte en un libro que escribió otra persona, supuestamente es el biógrafo real, el biógrafo autorizado por la realeza. Él escribe que Diana comenta que él llegó a tener una relación con un capitán de la Marina de Inglaterra. Y después llegó a tener otra relación con otro cabrón hasta que murió en un accidente de motocicleta. Okay. Un personal de la guardia de Diana. Son una escolta, pues. Sí. Tuvo una relación es que con también él. Se dijo mucho que ella se estaba chentando a un escolta. Ajá, hasta que este cabrón murió en un accidente de motocicleta. Según. Ajá. Entonces, como te digo, está la teoría de que no es hijo de Diana. Entonces ya por esos años, toda la relación empieza a volverse a romperse, se empieza a dañar. No tanto por las infidelidades de Carlos como las infidelidades de Diana. Ajá. ¿No? Hasta determinado punto en 1991, que es cuando la reina autoriza a Carlos que se divorcien. Entonces Diana ya llevaba mucho tiempo haciendo cuestiones sociales. Es cuando a Diana se le toma la fotografía saludando de mano a una persona con SIDA, dándole visibilidad a todo este tipo de problemas. Es cuando se empieza a tener un montón de cosas que la corona no quería, ¿no? Sí. Y es cuando ya empieza a haber una completa separación entre la corona y Diana. Y es cuando realmente, es ahí donde se separan. Se divorcian hasta 1996. Pero Diana ya había perdido por la supuesta separación. Bueno, se habían separado. Y Diana es cuando pierde el título de princesa. Okay. Al grado que cuando en 2005 Camila Parker se casa por fin con Carlos, a Camila la nombran duquesa, no la nombran princesa. Ah, es por eso. Ajá. Okay. Entonces, supuestamente se dice que es porque la reina Isabel le quería dar el respeto a Diana, no otorgándole su título a alguien más. Cosa que es completamente falsa, o que yo creo que es completamente falsa, porque fue la reina la que le quitó el título a Diana. Ah, entonces es una pinche mamada que ahora diga a esta señora, ay, no, es que quiero respetar a la otra que me cagaba los huevos. Ajá, ¿no? Así es. Ok, está muy denso todo esto, pero espérame.
ya vivían separados antes del 96, ¿no? Así es, sí, sí, Y sí. en el 97 muere, cabrón. En el 96 es cuando ya la reina autoriza el divorcio, Ajá. porque jamás había sucedido eso. Ya vivían separados, ya cada quien estaba haciendo sí, sus cada quien madres, estaba ¿no? haciendo su vida, ¿no? En el 96 la reina autoriza el divorcio y es cuando ya por fin legalmente quedan divorciados. Ajá. Pero la separación ya tenía Años, ya güey. tenía por lo menos 5 años de haberse separado. Se separaron en el 88. Ajá. No se da a conocer hasta el 90, 91 y es el 96 cuando la reina autoriza legalmente el divorcio, algo Wow. que jamás había pasado. Con anterioridad había pasado con uno de los hermanos de la reina que decidió claudicar al trono para casarse con una actriz norteamericana. Ojo, ¿cómo se llama? ¿Cómo es el apellido de la reina? Windsor. Los Windsor Ajá. no eran herederos al trono de ninguna manera, güey. No. Ya después hablaremos directamente de los De Windsor. los Windsor, ¿no? Pero ellos son, son como Calderón, güey, espurios. Ah. Pero vamos, pues, los Windsor no eran una familia que fuera a ser, ¿cómo se llama? Sí, De la realeza, sino que directamente al trono. ellos, por medio de ciertos movimientos que hizo la familia, fue como acceden al trono, güey. Pero ellos no eran familia real de un inicio, ¿no? Así es. Después, el hermano de la reina, güey, renuncia al trono por irse con esta actriz estadounidense, pero me parece que ese hermano muere arrepentido de esa decisión, güey. Porque aunque amaba a su esposa norteamericana, güey, a él le importaba y le gustaba el poder de la realeza, güey, ¿no? Y te lo hacen ver como que él sí quería ser rey, güey, cosa que Isabel no quería, ¿no? Entonces como que el güey muere arrepentido de su decisión, cabrón. Qué triste, pero bueno. Sí. Entonces te digo que ya es cuando se separan, Diana empieza a hacer distintas cosas. Por ejemplo, el propio Michael Jackson tiene una anécdota con Diana, en la cual los dos se disfrazan para ir a un club nocturno, mientras Diana estaba en Los Ángeles. ¿Ah, sí? Ajá. Y esa anécdota la contaba Michael Jackson, que ambos se disfrazaban, ¿no? Porque pues no podían estar en la calle. Ajá. ¿No? Entonces ya es por esa época, por 1996, cuando Diana empieza a tener la relación con Dodi Al-Fayed, que es el hijo de uno de los empresarios más importantes del mundo. Incluso me parece que es en Dubái, en donde el papá tiene uno de los centros comerciales más cabrones. Sí. Y en la entrada de una de las tiendas, que es la propiedad del papá, está una estatua de Al-Fayed, güey, del hijo, güey. Sí. Y en la estatua, dice a la memoria, bueno, como que no tengo muy claro lo que dice, lo vamos a poner en el grupo, pero en la estatua es a la memoria de una persona que fue asesinada, no muerta en accidente, güey. O sea, en la estatua tiene ese pequeño cambio casi imperceptible en la que es una estatua en memoria de alguien asesinado, no muerto por accidente. Y el papá defiende la teoría, fíjate, el papá de Dodi Al-Fayed, la pareja de Diana cuando murió, el papá defiende la idea de que fueron asesinados, güey. Vámonos a eso, ¿qué te parece? Ya entramos a eso, esas teorías. ¿No íbamos a nada más? No, pues ya platicamos más o menos qué onda con Diana, con su vida, llegamos, de sus hijos y todo eso. Ya llegamos al 96, que es cuando empieza a tener la relación con Dodi Al-Fayed. Entonces ahí ya había tenido anteriormente relación con otras personas, incluso salieron algunos videos, fotografías y audios. Sí. Pero pues todo eso forma parte de, digamos que ya era una mujer independiente, ¿no? Ya vale madre, nadie tendría por qué haberse metido en eso. Exactamente, güey. ¿No? Entonces, unos meses antes de la muerte de Diana, escribió una carta que le entregó a su mayordomo Paul Burrell. Y en esa carta, y por esta carta, el príncipe Carlos fue interrogado por John Stevens, quien en ese entonces era jefe de la policía de Scotland Yard. El motivo, Carlos era sospechoso de fraguar la muerte de Diana. No mames. Con la carta. A grandes rasgos, ¿qué decía la carta? Okay. La carta decía lo siguiente. Te voy a citar textualmente lo que decía. Estoy sentada aquí en mi escritorio en octubre, esperando que alguien me abrace y me ayude a seguir fuerte y con la cabeza en alto. Mi esposo está planeando un accidente con mi automóvil, un problema con los frenos y una herida seria en la cabeza que le despejaría el camino para que se pueda casar con Camila Parker Bowles.
no es más que una trampa. Todos somos utilizados por este hombre en cada sentido de la palabra, concluyó Diana en la carta que fue publicada en el Daily Mirror en octubre de 1996. Ay, es que también el Daily Mirror es como el alarma, cabrón, junto con The Sun, pero es que está muy específico y es una carta obviamente antes ¿y se dio a conocer antes? Ajá. Esta carta, bueno, la carta salió después de la muerte de Diana, ajá, pero supuestamente la carta está fechada en octubre de 1996. Hijo de la chingada. Ella muere ¿qué? En el 97, ¿no? En el 97, en agosto, el 31 de agosto de 1997, ajá, ¿no? Precisamente por un accidente con automóvil, pero aquí es donde ya empiezan a surgir diferentes cuestiones, ¿no? Porque, por ejemplo, unas teorías dicen que Diana murió por un terrible golpe en la cabeza. Sí. Lo cual aparentemente es completamente falso. Pero es que es lo que todo el mundo sabíamos. Yo sabía que no murió en el auto. Murió, me parece que rumbo al hospital. Así es. Pero la principal causa fue un chilacatazo en la cabeza, ¿no? O sea, sí tenía lesiones graves, pero aparentemente, y lo que supuestamente dice la autopsia, o bueno, es que a Diana no le hicieron autopsia. Aparte. Ahorita llegamos a eso, sí. ¿No? Pero algo de lo que se dice es que Diana, dentro de las lesiones, sufrió una laceración en el pecho que ocasionó que terminara desangrándose. Entonces es aquí donde ya empiezan a surgir las diferentes teorías, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando sucede el accidente, vamos a empezar cuando empieza todo el desmadre, ¿no? Paul Henry era el chofer. Entonces, en declaraciones de la policía francesa, dicen que este cabrón tenía niveles altísimos de alcohol cuando estaba manejando el vehículo. Exacto. Sin embargo, en los videos del hotel, era el Hotel Ritz, y el Hotel Ritz era propiedad de Mohamed Al-Fayed, el papá de Dodi. Ajá. Entonces, ¿pero se llama Dodi? El hijo se llama Dodi Al-Fayed, y el papá es Mohamed Al-Fayed. Uh-huh. Entonces, él libera los videos y se ve que Henry se encuentra completamente bien, se encuentra estable. Es que te digo que el papá de Dodi Al-Fayed es el que defiende un chingo la teoría de que a su hijo lo mataron, güey, porque aparte, bueno, no sé si a eso vas, güey, pero yo me estoy emocionando mucho porque este tema me gusta, güey. Porque aparte me parece que Diana estaba embarazada, güey. Entonces, vamos a ir por partes, ¿no? Sí, entonces se empiezan a sacar los videos y para las cantidades de alcohol que decía la policía de Francia que tenía el cuerpo de Henry, era imposible siquiera que se hubiera puesto de pie. Ajá. Bueno, ¿no? Nosotros tuvimos un pinche papá que manejaba. Entonces, es donde empiezan ya las teorías. Otra de las teorías dice que el carro era un Mercedes-Benz. Entonces, ese carro se lo habían robado y lo habían chocado, prácticamente se había destruido. Entonces, la empresa dedicada a la renta de limusinas y de carros de lujo compró el carro, lo arregló y lo puso a circulación nuevamente. Entonces, cuando Diana y Dodi están comiendo fuera, están tratando ellos de comer en el restaurante del hotel, pero se dan cuenta que todas las mesas están ocupadas, o sea que hay mucha gente en el restaurante, pero se dan cuenta que muchos de los invitados eran reporteros, eran investigadores o era gente que quería sacar algo al respecto. Okay, o sea, ya lo estaban asediando mucho, ¿no? Entonces es por lo que ellos deciden dejar todo y subir a la habitación del hotel. Ajá. Ya en la madrugada, pues es tanto el asedio de que ya están tocando las puertas, están rondando, están haciendo desmadre, y es cuando en la noche del 30 de agosto. Ajá. Entonces es cuando ellos deciden salir del hotel e irse a la residencia de Dodi en París. Okay. Cuando bajan al estacionamiento, se supone que por las prisas no se siguieron los protocolos de seguridad para revisar el automóvil. Y el automóvil, supuestamente anteriores güeyes que lo habían manejado, decían que el carro tenía problemas de estabilidad cuando superaba los 150 kilómetros por hora. Okay. Recordemos que el carro había tenido un accidente, ¿no? Ya se había destruido, ya tenía un accidente y lo habían arreglado. Ajá. Entonces, otra teoría también dice que cuando pasa eso, o más bien dentro de la misma, el carro perdía estabilidad cuando se llegaba a los 150 kilómetros por hora. Se dice que el carro tenía un control de crucero que evitaba que el automóvil llegara a esas velocidades, pero después del accidente que había ocurrido, el carro ya no tenía ese sensor.
Ok. ¿no? Entonces, una de las Mercedes-Benz en ese momento, como estaban asociando a la marca con el accidente, Mercedes-Benz se ofreció a decir, ¿sabes qué, güey? Dame el carro para revisarlo, Sí. no porque me estás perjudicando a mí. Ajá. Entonces el gobierno francés dijo, no, no puedes tener acceso al vehículo. Y Mercedes-Benz dice, güey, estoy tratando de ayudarte. Ajá. No, no, no puedes tener acceso al vehículo. Híjole. Entonces cuando Diana, Dodi, Henry y el otro guardaespaldas suben al vehículo, Ajá. salen del lugar. Aparentemente ellos buscaban idear un plan para que por la parte de enfrente del hotel saliera un carro y por la parte de atrás salieran ellos. Ajá. Sin embargo, pues aparentemente algo salió mal y los cacharon. Porque y los salieron muy en chinga. O sea, y los empezaron a perseguir. valieron más de todos los protocolos ahí, güey. Por eso no hubo una distracción. Ajá. Entonces, dentro del vehículo, los 4 tripulantes, solo el guardaespaldas traía cinturón de seguridad. Okay. Cuando van entrando al túnel es cuando ya empiezan a surgir diferentes teorías. Una de las teorías dice que una especie de flash cegó al chofer. Ajá. Lo que ocasionó que maniobrara mal y se estrellara dentro del túnel. Porque hay fotos de Diana dentro del coche, ¿no? No. No, o sea, ¿no hay nada? No hay imágenes de Diana. Okay. Diana no le pasó prácticamente nada. Ajá. Dentro de todo este análisis. O sea, se tiene la idea de que Diana tuvo una muerte horrible. Ajá. La realidad es que no, murió por heridas. Por heridas mal atendidas. Ahorita llegamos a eso, ¿no? Hijo de la chica. Entonces se dice que un flash llegó al chofer y el chofer se maniobró mal y chocó. Pero la misma policía echó abajo esa teoría porque dice, ¿cómo es posible que nadie más haya chocado por un flash? Sí. Bueno. Pero otras personas dicen, porque era 1 de la mañana. También. Y eran los únicos que estaban circulando en ese lugar. Y por otro lado, esa misma limusina ya tenía un choque anterior, güey, ¿no? Lo único que hicieron fue reconstruirla y ponerla en circulación y no dieron chance o sea, como que no le dieron chance a Mercedes-Benz de revisar esa pinche limusina antes de que la usara Diana, ¿no? O sea, Diana, bueno, vamos a hacer un corte aquí. Hasta este punto, a Diana la suben a una limusina defectuosa. Así es. Una limusina defectuosa que ya había sido detectada, pero que no se permitió que se revisara una segunda vez. Así es. Hijo de la chingada. Entonces, otra de las teorías que el mismo papá de Al-Fayed sugiere es que el que sobrevivió era el encargado de la seguridad de Dodi y de Diana. Ajá. Pero este cabrón había sido un agente del MI6 o del MI5, no recuerdo cómo se llama. Tenía que ser. Ajá. ¿No? Entonces, este cabrón de alguna manera se había prestado para el accidente, por eso era el único güey que traía cinturón de seguridad y era el único cabrón que había sobrevivido. Es que sí, durante todo este accidente sí se hablaba de eso, ¿no? De la importancia del cinturón de seguridad, porque se estipulaba que si todos hubieran traído cinturón de seguridad, en especial Diana, ella hubiera sobrevivido, güey. Pero ves el coche cómo quedó y dices, ay, está complicado, güey, porque se hizo mierda. Ajá. Entonces, después este cabrón pues acabó con toda la cara madreada. Entonces pasaron meses antes de que pudieran hacerlo declarar. Y cuando declara, dice, pues es que no recuerdo, yo nomás recuerdo haberme subido al carro y ahí se me borra el cassette. Hijo, algo que diría un agente del M15. Ajá. Entonces, está la teoría del flash que te digo, ¿no? Entonces el gobierno de Francia dice, no, es que nadie más reportó el flash. Pero pues otra gente dice, güey, pues es que era la 1 de la mañana. No mames. Eran las 12 de la noche porque Diana muere más tarde. Pero bueno, esa es una de las teorías. Hay otra teoría muy importante que es la teoría del Fiat blanco. Ese también, hijo, es que... Y dentro de esa teoría hay dos vertientes, ¿no? Entonces se dice que mientras iban tratando de escapar de los reporteros, un Fiat se les cerró y fue lo que hizo que el chofer perdiera el control y se estrellara. Y hay pruebas de eso porque dentro del carro del Mercedes había pintura blanca golpeando tallón, ¿no? Del tallón y había piezas que pertenecían a un Fiat del modelo en específico. Pero nunca se encontró un Fiat. Pero de ahí surgen dos teorías. Ay, hay una teoría que dice que el cabrón que traía el Fiat era un chofer de taxi de 22 años. Que estaba ebrio, ¿no? Cuando ocasiona el accidente, este cabrón se va a su casa
Cuando llega a su casa, luego despierta a sus hermanos y a su papá y le dicen, güey, es que necesito que me ayuden a pintar el carro de rojo. Ajá. ¿No? ¿Que por qué? Es que pues, vale madres, la cagué. No, necesito que pintemos el carro de rojo. Y todo eso surgió a partir de unos testigos que vieron que el Fiat golpeó al Mercedes. Ay, güey. Es que fue en un puente, güey. ¿Cómo va a haber testigos, cabrón? Hay otra teoría que dice que uno de los, que igual del mismo Fiat, fue golpeada por un agente del MI5. ¿Por qué se sabe esto? Porque ese mismo día, el 31 de agosto por la noche, se encontró el mismo Fiat golpeado por un costado, incendiándose en las afueras de Birmingham. Ajá. El carro estaba incendiando y cuando llegaron los bomberos y apagaron el fuego, en el lugar del copiloto estaba este cabrón con 2 balazos en la cabeza. Ay, güey, pero es que eso suena más a la KGB. Dos balazos en la cabeza autoinfligidos, según el gobierno. Según se... En Francia. Es que Birmingham, está muy lejos. Birmingham está en Inglaterra, no fue en Francia, no recuerdo. A las afueras de Francia. Ajá. Entonces encontraron el mismo Fiat con los golpes, con un cabrón dentro de él, con 2 balazos autoinfligidos. Quemándose. Ajá, cuando se hace la autopsia de este cabrón, se determina que primero se valió y después se incendió. ¡Ay, güey! Es que la teoría, todo este pedo de la princesa Diana es de las teorías conspirativas más deliciosas. Y bueno, esas son las teorías en cuanto a lo que ocasionó el accidente. ¿No? Ya después cuando ocurre el accidente, hay varios reporteros que dicen que incluso no tiene mucho que salió el mismo reportero con las fotografías de Diana y él dice cuáles fueron sus últimas palabras. Porque Diana todavía la encontraron viva. Es que lo que te digo, ya murió en la ambulancia o en el hospital. Cuando está todo el desmadre, hay un montón de fotoreporteros tomando fotos. Es que sí. Que de alguna manera jamás han visto a la luz esas fotografías. Güey, es que es Lady Di, güey, hecha cagada, güey. ¿Cómo van a salir a...? Y es que no, es que no le pasó nada, no terminó como se cree. ¿Ah, no? No. O sea, sí murió por las lesiones, o sea, sí estaba... Pero estaba completa. Sí estaba herida, pero sí estaba completa, no le pasó nada. Es que según según sabíamos, la historia popular es que sí se hizo caca, güey. No. Ay, o sea, sí estaba toda madreada, pero no deshecha. Entonces, cuando llega un fotoreportero, lo primero que Diana dice, ya déjenme en paz, por favor. Ajá. Y es ahí donde queda. Inmediatamente después llegan las asistencias médicas y se supone que dentro del protocolo de los servicios médicos en París, o bueno, en Francia en general, uno de los protocolos es que debes de atender al lesionado en el lugar. Ajá. Lo debes de atender en el lugar, estabilizarlo y una vez que está estabilizado, lo subes a la ambulancia y te lo llevas. Y con ella, ¿no? Cosa que no hicieron con Diana. Cuando llegan a ver a Diana, utilizaron motosierras y no sé qué tanta cosa utilizaron para liberarla. Porque sí estaba completa, pero estaba prensada. Ajá. ¿No? Entonces cuando la sacan, la suben a la camilla y la suben a la ambulancia. Y la ambulancia aparentemente iba a una velocidad muy baja para llevar a una persona tan importante y en estado crítico. Y a la 1 de la mañana donde no hay coches, güey. Ajá. Entonces lo que se dice, hay diferentes libros que hablan acerca de esto, se dice que Diana tenía una laceración en el pecho en donde se había cortado una vena. Una vena que es muy difícil de detectar la herida, pero cuando se detecta es muy difícil de reparar. Okay. Entonces lo que fue ocurriendo con Diana, a pesar de seguir lúcida, a pesar de seguir hablando, se iba desangrando poco a poco. Okay. Porque la herida, a pesar de ser un poco aparatosa, tenía, digamos que tenía solución, pero no eran mares de sangre lo que estaba saliendo. Okay. Se estaba desangrando poco a poco. Entonces Diana, dentro del transcurso del lugar del accidente, del puente del túnel de las Almas hasta el hospital, era un transcurso que tenía que haberse realizado en por lo menos 25 minutos y llegaron 45 minutos después. No mames, más del doble, bueno, el doble, güey. Ajá. Está entonces cabrón, cuando por fin logran llegar, porque supuestamente esto, lo que se dice de esto, es que conforme iban llevando a Diana, trataban de estabilizarla en la misma ambulancia. Entonces recuerda que estamos hablando de hace 25 años. Sí. No existe la tecnología que existe hoy,
que existe hoy. Entonces se dice que cuando Diana entraba en paro cardíaco, se detenían para estabilizar la ambulancia. Tratar de sacarla del paro. Cuando lo lograban, continuaban. Pero está raro, Es ¿no? parte de lo que se Hijo de dice. la chingada. Cuando por fin llegan al hospital, la empiezan a atender y es cuando se dan cuenta de esa herida. Ajá. La herida del pecho fue la herida mortal, porque básicamente se estaba desangrando. Cuando intentan curar esa herida, no lo logran porque Diana ya ha perdido muchísima sangre y no hay tiempo suficiente para hacer una transfusión. Así que, pues básicamente deciden tratar de hacer lo que se pueda hasta que Diana muere a las 4 de la mañana. Güey, fue un chingo de tiempo, cabrón. Así es. Entonces Entonces, cuando Diana muere, lo que hacen inmediatamente es llevarla, no la llevan a la morgue, ajá. la llevan a un cuarto aparte, con ventilación, refrigeración y todo, y es donde dejan el cuerpo. Cuando dejan el cuerpo, no se le hace autopsia tampoco. Es cuando llegan directamente los embalsamadores y empiezan a preparar chambear el cuerpo. Entonces Ya no hay autopsia. No hay autopsia y no la llevan a la morgue. Ay, cabrón. Entonces aquí es donde surge la teoría de que probablemente Diana estaba embarazada. Sí. Por eso no se hizo una autopsia. Por eso no sé, bueno, seguramente se hizo una autopsia, pero no una oficial, por así decirlo, ¿no? Porque peor que tener una princesa rebelde es tener una princesa embarazada de un musulmán. Exactamente, güey. O sea, sí, güey. Es que, no mames, es que iba a ser un heredero, no, bueno, ya no iba a ser heredero, ¿no? Pero iba a ser alguien relacionado a la realeza, de musulmán, güey, y Europa tiene un gran pedo con los musulmanes. Que a final de cuentas, si lo ves desde este punto de vista, en determinado punto entraría en la línea de sucesión real. Sí, tendrían que pasar un montón de cosas. Pero si tenemos en cuenta que 20 años después iban a irse a la chingada varios de los hijos de Diana, güey, del trono, pues este güey podría quedar, güey, porque los otros ya se fueron a la chingada, nada más queda el pelón, ¿no? El grande. Ese es William, William es el que primero que con... El pelón fue el que se fue a la chingada, ¿eh? Sí. El otro güey también. Henry es el que con Meghan Markle se fueron a Canadá. Pero William y Kate Middleton ahí siguen, pero una vez que la reina muera, ellos no van a continuar con el linaje real. Entonces, sería Carlos, que ya está viejo, o en la línea sucesoria. Hubiera quedado... Híjole, güey. Y es que, como te digo, históricamente Europa siempre tiene mucho pedo con los musulmanes, tal vez de manera justificada para algunos o injustificada para otros. Pero sí es un gran pedo. Sí va a ser un gran pedo que la princesa más importante del siglo, después de que se haya separado, escandalosamente haya tenido un hijo de una religión no muy popular, completamente ajena o totalmente contraria a lo que es este pinche pedo real, güey. Hijo, está bien cabrón. Es que sí, ya después salió que posiblemente estaba embarazada y todo el pedo. Y es que, güey, a mucha gente a la que no se le hizo autopsia, sus muertes están plagadas de misterios y todo ese pedo. Ya próximamente vendrá Kennedy, ya próximamente vendrá Paco Stanley. Tal vez no, tal vez sí, a lo mejor no. Pero está bien cabrón, güey. Y ya, por ejemplo, cuando por fin, pues ya se hace... Ya después al médico que se encargó de poner a Diana en un cuarto aparte y de no hacerle la autopsia, este cabrón en una entrevista para la BBC de Londres dice que fue orden de la reina que no se metiera en la morgue y que no se le hiciera autopsia para tratar de dejarla en las mejores condiciones posibles para el funeral. Según supuestamente lo que dice este médico. Cuando se hace el funeral, normalmente en los funerales de estado las banderas se colocan a media asta y se hace todo un funeral de estado, y no ocurrió con Diana. A Diana se le hizo un funeral civil. ¿Ah, sí? No se ya estaba embarazada. Ya estaba divorciada. Pero sigue siendo la madre de los sucesores al trono. De los sucesores, es verdad. Güey. Sigue siendo la reina madre prácticamente. Ni siquiera se pusieron las banderas a la micha. Nada. Entonces a Diana pues la entierran en la finca de los Spencer, ahí en Winchester.
Y es cuando empiezan a haber un montón de protestas, tanto en Inglaterra como en diferentes partes del mundo, principalmente en territorios dominados por Inglaterra. Se empieza a hacer un montón de desmadre para pedir que a Diana se le den los protocolos reales, se le dé un funeral real. Cosa que se le negó, ¿no? Cosa que en un momento se le negó, pero ante la presión la reina terminó por ceder a que se le hiciera un funeral real. Y el cuerpo se sacó de la finca de los Spencer y fue llevada a una isla en particular. Una isla particular que los mismos Spencer tienen control de ella por siglos. ¿No? Me parece que ellos tienen el control de esa isla hasta por lo menos 500 años. O sea... Precisamente con la idea de que tanto la tumba como la zona no fuera destruida por toda la gente que iba a llegar a rendirle culto a Diana. ¿Diana no está en Londres? No. No sabía eso. No está en Londres, no está en la finca de los Spencer. Diana está en un lugar aparte, en una isla que forma parte del Imperio Británico y que pertenece a los Spencer. A los Spencer. Ajá. Porque ahí está tú del pueblo, ¿no? Ajá. Son dueños de puta isla. Ajá. Y según a la... Y es una isla a la cual nadie, absolutamente nadie que no sea un Spencer, tiene acceso. Por lo menos de aquí a 500 años. Ok, eso yo no sabía que ya no estaba en Londres. ¿Y Dodi Al-Fayed dónde está? Él está él sí lo enterraron, me parece que en París, en la propiedad de su padre. Bueno, él sí se le llevó el rito musulmán y todo eso demás. Pero hay que tener muy en cuenta esto, güey. El papá de Dodi Al-Fayed, güey, es de los que defienden la teoría de que fueron asesinados. Y yo creo que sí. Ay. Sí. Y ya después en 2005, como te comenté hace rato, es cuando ya por fin Carlos se logra casar con Camilla Parker Bowles. Ajá. Pero la reina, supuestamente por respeto a Diana, no le otorgó el título de princesa de Gales. Le otorgó el título de condesa de no sé dónde. Ajá. ¡Wow! ¡Qué cabrón! Supuestamente por eso. Entonces William y Kate Middleton son los que van a quedar al frente del trono cuando la reina muera. Porque Carlos ya claudicó al trono. ¿También? Pero William y Kate ya dijeron que ellos tampoco, que una vez que la reina muera, se va a terminar la monarquía con ella. Entonces, nuestra generación, ¿tú crees que sea nuestra generación la que vea morir la monarquía europea? La monarquía inglesa, por lo menos. Bueno, es la que importa, güey. ¿Qué otra monarquía europea importa? Ninguna, ni los reyes de España, güey, que se vayan al diablo. Bueno. No, güey, no, ninguna importa, cabrón. Entonces... Al grado de esto, ¿tú crees que a nosotros nos toque ver el fin de la monarquía más importante de los últimos tiempos, güey? Yo estoy prácticamente seguro que sí. Qué chingón. Por eso, pues ya, esas ya son otras cuestiones, ¿no? Nosotros hablamos aquí de qué pasó con la princesa Diana a 25 años de su fallecimiento. La conspiración de la princesa Diana se va a llamar el capítulo. Ay, bueno. Antes de cerrar el capítulo, creo que quedaron afuera unas otras conspiraciones que tienen que ver más como que el lado luciferino, porque se habla muchísimo de que dentro de la realeza hay un culto a Lucifer y todo ese pedo. Pero este tema lo vamos a dejar para el capítulo de la conspiración de Lucifer, ¿te late? Para no tomar esa parte. Para dejar esto con Diana, porque esto se trata de Diana. Entonces, para todos aquellos que crean que por ahí faltaron conspiraciones, es porque vienen dentro de este entramado que se habla de una posible secta mundial luciferina, pero para ella viene su capítulo en específico de la secta de Lucifer. Güey, qué capitulazo, güey. Yo pensé, híjole, es que nos convertimos en Pati Chapoy, cabrón, pero está buenísimo, güey. Está bueno. No mames. Nosotros fuimos el podcast perdido y para terminar, no olviden en suscribirse al canal, activar la campanita, eso nos ayudaría muchísimo. Por aquí está el botón para unirse, debe de ser por medio de la computadora. Ajá. Para que se unan a los testigos perdidos, únanse a Facebook, al grupo ¿Quién perdió el podcast? Bravo. Únanse ahí hay muchas dinámicas, síganos también en la fanpage de Facebook. Y en TikTok como el podcast perdido, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes, nos vemos la próxima. Vámonos.